Hombre Nuevo Digital presenta Pura Vida Cultural. Pura Vida Cultural. Con Elisa González. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos ya disfrutando la pura vida cultural. Les recuerdo que soy Elisa González y estamos los viernes y los domingos. Ahora con estos 2 programas a la semana a las 9 de la mañana en esta hermosa estación llamada Hombre Nuevo Digital, a quien agradezco profundamente como siempre por prestarnos sus micrófonos. Consideramos importante pues darle continuidad a las peticiones que ustedes nos han hecho a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro WhatsApp, donde hace algún tiempo pues hice un programa relativo a la cultura maya y me solicitaron pues que tuviera más detalles o inclusive pues algunas anécdotas o mitología, y aprovechando que estoy precisamente en la región maya en Playa del Carmen y bueno, pues me estoy moviendo también hacia Cancún y Puerto Morelos, es importante destacar pues ahora sí que la trascendencia de esta gran cultura, motivo por el cual el día de hoy estaré hablando pues de algunas generalidades históricas también acerca de lo que es la región maya, un poco algunas zonas turísticas, porque bueno, ya saben que en la pura vida cultural pues nos referimos sobre todo a los viernes de turismo, así que estaremos hablando de ello en nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram y por supuesto en este programa de radio. La cultura maya pues floreció en estos hermosísimos bosques tropicales de Mesoamérica en un periodo clásico, y la sociedad de la cultura maya pues presentaba rasgos muy peculiares que la hacían distinta a otras sociedades mesoamericanas. Los elementos distintivos principales, valga la redundancia, eran el empleo de una escritura jeroglífica, la cual estaba compuesta por más de 700 signos, y si bien no está total y absolutamente interpretada o traducida, como dirían algunos, la realidad es que se tiene un gran conocimiento de la mayoría de estos signos. Ahora bien, ellos utilizaban en arquitectura una bóveda falsa, ¿sí? Lo cual pues permitía también tener una presencia monumental, esto es extremadamente de grande o llamaríamos de gigantismo en sus estructuras constructivas. Aquí pues ocurre algo muy curioso, que es cómo las culturas mesoamericanas tienen tanto parecido con la cultura egipcia, por ejemplo. ¿Sí? El desarrollo de las culturas, bueno, pues se dieron en algunos sentidos de manera paralela, y si bien nosotros en Mesoamérica o como habitantes de la antigua región mesoamericana no tenemos una justificación para tanto paralelismo y decimos que muchos de ellos son coincidencias, el hecho es que en Egipto sí existe una justificación de acuerdo con su mitología del por qué tenemos tanto parecido. Ellos dicen, y alguna vez lo comentamos en el programa de anécdotas y porqués del antiguo Egipto, en esta vida cultural que tanto disfrutamos, se llegó a comentar que Osiris, uno de estos grandes dioses de la tetrada egipcia, esposo de Isis, había dejado a esta al mando de Egipto, mientras que él recorría el resto del mundo enseñando a los habitantes pues métodos constructivos, el avance tecnológico científico que tuvieran en el momento y toda una diversidad de conocimiento general, motivo por el cual ellos consideran que en realidad hay una marcada influencia de la cultura egipcia también en las culturas mesoamericanas. Otro de los grandes puntos que se tienen como distintivo de la cultura maya, pues es el desarrollo, como les decía, de esta escultura monumental de carácter religioso. Esto es importante marcarlo. Y se asocia con una estela o con un altar como los símbolos más importantes en los cuales los mayas nos dejaron este gran legado escultórico.
De la misma manera, ellos tuvieron un sistema para medir el tiempo y parten de una fecha muy concreta. Así, si nosotros definimos la subárea de la cultura maya, pues este comprende el territorio de los actuales estados mexicanos, que son Campeche, Quintana Roo, este hermosísimo estado en el que me encuentro ahora, Yucatán, parte de Tabasco y de Chiapas. Y tratándose de Centroamérica, tendríamos que hablar de los departamentos guatemaltecos de Petén e Izabal, el noroeste de Honduras y Belice. Esto es, el área maya ocupaba en promedio 280,000 kilómetros cuadrados. Esto es muy grande en realidad. El Mayab, o lo que conocemos como el país de los mayas, se divide en 3 grandes zonas ecológicas: la península de Yucatán, la zona central del Petén y las tierras altas de Chiapas y Guatemala. De las 3, pues podemos decir que aún en la actualidad la más problemática para el progreso humano es el área central, ya que la abundancia de lluvias, de ríos, pantanos, flora muy espesa, así como fauna pues relativamente violenta o agresiva, creaban un denso ambiente de bosque de tipo tropical. Paradójicamente, fue en ese difícil hábitat donde la cultura maya alcanzó su mayor esplendor. Sí, amigos, esto es algo que aún nos sorprende, que aún nos ponemos a pensar cómo es que los mayas lograron ser esta civilización tan avanzada en su tiempo y que nos ha dejado un legado verdaderamente rico, no solo en imágenes, en historia, en aportes, en ciencia y tecnología, sino también en cuestiones de misticismo. La historia de la cultura maya, desde un punto de vista temporal, pues se inicia en lo que conocemos como periodo formativo y se termina hasta la conquista española. Inclusive el último reducto maya caería ya prácticamente 120, 130 años después de la conquista. Sí, estamos hablando de que la cultura maya abarcó en promedio 2,600 años de historia y que estuvieron separados en 3 grandes periodos. El formativo, que se da entre el siglo X antes de Cristo y el siglo III después de Cristo. El clásico, que se da en el siglo III al X ya de nuestra era, y el posclásico, que se da de la 10ª centuria hasta la conquista, y bueno, el tiempo, les decía yo, casi 130 años más, que tomó para que cayera el último reducto maya. Aquí hay algo muy curioso. Se cree que lo que conocemos de la zona maya es aproximadamente el 30%. Y que el 70% se encuentra todavía devorado o cubierto por la región selvática. Sabemos también, y no podemos ser tan ingenuos o inocentes en este aspecto, que desafortunadamente, a diferencia de otros países y por políticas gubernamentales, el pago que se les da a las personas cuando se les va a expropiar una tierra, pues es verdaderamente bajo y no cubre sus necesidades para mudarse a otra área, motivo por el cual se cree, aunque no podemos aseverarlo al 100%, por supuesto, es una creencia popular bastante arraigada en esta área, que las personas de aquí tienen conocimiento de muchos lugares que no están tipificados, no geográficamente dentro del área maya, porque aquí estamos, sino más bien como que no se encuentran dentro de lo que histórica y culturalmente se conoce actualmente como pues el legado o la presencia maya. Sí, sin embargo, pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por supuesto que reconoce esta teoría respecto a que no se han explotado, y no me refiero en el sentido negativo, sino en el sentido de desarrollo, cultura, ciencia y tecnología, muchas áreas mayas, bien porque se encuentran pues cubiertas por la espesa selva o bien porque se encuentran protegidas por los habitantes que no desean y no permiten abandonar dichos territorios. En el
Periodo formativo, pues hay pequeñas comunidades que proceden del altiplano guatemalteco y se asentaron en el Petén, fundando pequeños poblados que recibieron pocos siglos antes de la era cristiana las influencias de Izapa, que era una cultura de origen olmeca y que estaba situado pues en la costa pacífica de Guatemala. Ya a partir del año 300 de nuestra era, pues aparecen algunos centros ceremoniales característicos de la cultura maya, como es Tikal, que es verdaderamente sorprendente, Oaxactún, Nacún y Yaha. Un factor que sabemos, o que se tiene prácticamente como aseveración, que influyó o contribuyó de una manera decisiva a que la cultura maya y sus ciudades crecieran, no solo en tamaño, sino también en cantidad de pobladores, fue la presencia de una poderosa colonia teotihuacana en la zona alta de Guatemala. Esto es algo que pocas veces nos señalan. La semana anterior, precisamente, y quienes me siguen en las redes sociales de Elisa González, que es una fanpage, y con la amistad y la cercanía que tenemos en el Facebook de Elisa González AD, A de administración, seguida con la D que continúa AD, se podrán dar cuenta que hago transmisiones en vivo. Estuve dando una visita guiada para un grupo de mexicanos y canadienses que aman nuestra cultura y platicábamos precisamente de este detalle que era el que los teotihuacanos verdaderamente abandonaron su región y llegaron a tener presencia hasta la zona maya. Específicamente aquí mencioné hace un rato Guatemala, pero si queremos quedarnos dentro de México, pues tendríamos que hablar de Tlaxcala, por ende de la zona arqueológica de Cacaxtla, donde están estos murales bellísimos de la batalla, entre algunos otros, donde se representa la guerra que existió entre los teotihuacanos y los mayas, y se conserva esta hermosa tonalidad roja teotihuacana y azul característica maya. Entonces, bueno, esto ocurre en el periodo formativo, pero si les parece bien, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos hablando de esta fenomenal cultura maya. Aquí seguimos, queridos amigos, ya saben, disfrutando la pura vida cultural y el día de hoy transmitiendo desde este hermosísimo lugar llamado Playa del Carmen y esta noche yendo hacia Puerto Morelos. En el último bloque del programa de hoy les estaré haciendo sugerencias turísticas en esta región. Quiero agradecer, el que siempre nos acompañen, el que estén aquí, el que estén en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook. Próximamente tenemos sorpresas, ya saben, la apertura de este estudio se ha retrasado un poco por algunos trámites que siempre son un poco engorrosos, pero necesarios para poder estar dando talleres, catas. Estamos buscando las certificaciones de las personas que nos acompañan, haciendo las verificaciones para ofrecerles a ustedes cultura de la más alta calidad. Asimismo, me encuentran a mí, aparte de estas redes que las maneja la community manager de la agencia de Pura Vida Cultural, nos encuentran también, o me encuentran a mí particularmente, como Elisa González en una fanpage de Facebook, Elisa con S, González las dos con Z. Me dará mucho gusto estar en contacto directo de esta manera con ustedes. Asimismo, tengo un Instagram personal que es elisagonzalez.pdc. Ya saben, Pura Vida Cultural, en esta agencia en la que nos especializamos en las experiencias culturales y gastronómicas. Además de agradecer a mi equipo de cabecera, nuestro equipo de Pura Vida Cultural, socios colaboradores, evidentemente a Hombre Nuevo Digital. Y les tenemos sorpresas. Ya en unos días Pura Vida Cultural se va también a la televisión. Estaremos en Expert TV. Por favor, síganos en nuestras redes, en las redes de Expert TV, y allí estaremos, ya no como invitados, sino como titular de un espacio televisivo. En esta semana les estaremos dando mayores detalles para que nos acompañen, nos sugieran y se inviten
inviten. Me va a dar muchísimo gusto. Personas de la audiencia que quieran compartir algo, que digan, yo me dedico a esto que es cultural, gastronómico, histórico, artesanal, artístico, etcétera. Manifestaciones diversas. Pónganse en contacto con Pura Vida Cultural y nos dará muchísimo gusto que nos acompañen tanto en televisión como en radio. Será un placer. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp donde pueden encontrarnos. A veces lo tengo yo, generalmente los colaboradores. El teléfono es 55 36 75 6059. 55 36 75 60 59. Allí estamos para atenderlos con muchísimo gusto. Ahora bien, les estaba diciendo de la cultura maya en este primer periodo formativo, seguido del clásico y del posclásico, o en el formativo que también se le conoce como preclásico, que hubo grandes ciudades características de este periodo como Tikal, Oaxactún, ¿sí?, entre otras, pero que un factor decisivo y con el cual cerré el bloque anterior para el crecimiento y presencia y fortalecimiento de la cultura maya, pues fue esta poderosa colonia teotihuacana. La progresiva desaparición de dicho poder de los teotihuacanos en la región, pues creó una grave crisis política que se prolongó desde el año 534 hasta el 593 después de Cristo. Y con ello, pues pasaríamos a otra etapa que conocemos como el periodo clásico. En este periodo, la restauración de la paz social pues abrió una nueva fase histórica. El clásico tardío, que se da del año 600 al 900 de nuestra era, se caracterizó por una gran explosión cultural, que esto es extremadamente vital e importante para Pura Vida Cultural por razones obvias. Y entonces aquí fueron los gobernantes los que impulsaron las grandes ciudades-estado del periodo. Ya no nada más había presencia en Tikal, sino que tenemos esta bellísima ciudad maya en Chiapas, que es Palenque. Asimismo se desarrolló Copán, Quiriguá, este lugar que es como un santuario y donde tuve la oportunidad de recibir el nuevo año maya, aquel 21 de diciembre del 2012, Yaxchilán. Amigos, se los recomiendo, vengan a visitar el área maya, vengan a Quintana Roo, es hermosísimo, el clima es delicioso, agradable, las playas con esta arena que parece talco, con este azul turquesa, en verdad es un paraíso, vengan a disfrutar. Asimismo, pues tenemos Bonampak, que conserva unos murales espectaculares, y tenemos también la zona de Piedras Negras. La historia de todas estas localidades se conoce pues a grandes rasgos porque ha habido un desciframiento parcial de la escritura jeroglífica maya, como les comenté en el bloque anterior. Así, por ejemplo, sabemos que 18 Joc es el soberano de Copán, pero que él fue derrotado por Cahuac Canán de Quiriguá, y que el personaje enterrado bajo el templo de las inscripciones de Palenque se llama Pacal. Y a lo largo de los siglos IX y X, pues se produjo otra grave crisis que finalizó con el hundimiento total de la cultura maya, y este colapso pues derivó en que hubiera un posclásico. Las consecuencias de esto no son un misterio. En realidad, las ciudades, pues que es la manifestación material del poder de los reyes, que también se denominaban reyes dioses, se abandonaron y la población volvió al sistema político igualitario de los primeros tiempos del periodo formativo, ¿sí? Entonces, el periodo clásico nos dio un gran esplendor, pero al mismo tiempo, pues desapareció y dio pauta para que existiera lo que conocemos como el periodo posclásico. Este colapso que les mencioné, pues afectó menos a estados diminutos que se encontraban en la península de Yucatán. Había pues una zona marginal
que se convirtió en la heredera de la refinada cultura de las tierras centrales, y la historia de los mayas yucatecos propiamente se extiende a lo largo del periodo posclásico, y es con ellos con quienes podemos hablar nuevamente de tres grandes fases. El primer periodo posclásico pues gira alrededor de Chichén Itzá, un antiguo asentamiento clásico que fue ocupado hacia el año 987 de nuestra era por los Itzá, que era un grupo étnico que procedía de las costas tabasqueñas. Este grupo se encontraba muy influido por la cultura militarista del altiplano. Posteriormente, hubo una nueva oleada de invasores que estaban formados por personas muy toltequizadas. Esto es, ya tenían una gran influencia tolteca y por ende guerrera. Recordemos que a los toltecas se les conoce también como los espartanos de Mesoamérica, porque eran un pueblo netamente guerrero, por supuesto, con una cultura digna de admirar, y que si les parece bien, pues hablaremos de ellos en algún otro programa, ya cuando nos tratemos del altiplano, y bueno, tenemos diversas temáticas. Recuerden que pueden solicitarnos, les agradeceremos que nos den sugerencias para temas que podemos desarrollar tanto aquí como en el programa de televisión próximamente. Asimismo, el gobernante que venía con los toltecas se llamaba o le daban el nombre de Kukulcán, que era la serpiente emplumada, o Quetzalcóatl entre los toltecas. Ellos poblaron la región de Mayapán, creando una urbe pues claramente tolteca, y todas sus costumbres y creencias religiosas pues iban emparejadas con lo que ellos traían desde la región de Tula, aquí en el estado de Hidalgo, o bueno, nuestro bellísimo estado de Hidalgo, del cual estaremos hablando también. El segundo periodo posclásico se inicia cuando la dinastía Cocom de Mayapán, que fue ayudada por algunos mercenarios que procedían del altiplano central de México, derrota a los Itzá al comenzar ya el siglo XIII e instaura un sistema político muy despótico que duró hasta el año de 1441. Y en esa fecha fue destruida por una liga de ciudades-estado que estaban capitaneadas por Ajupán Xiu, el señor de Uxmal. Sí, pues, ¿qué les parece, amigos? El último periodo, que es el posclásico, cae Mayapán, inicia una serie de conflictos civiles muy marcados, guerras que enfrentan a una veintena de pequeñas ciudades-estado muy diferenciadas, y todas estas discordias que existían entre ellos, pues hace que se dificulte la conquista española, puesto que no conseguían, digamos, personas que pudieran apoyarlos abiertamente, como ocurrió en el altiplano central con los tlaxcaltecas, por ejemplo. ¿Sí? Tayasal, que era el último reducto maya de Petén, no capituló, esto es, no se rindió, sino hasta el año de 1697. Así es, amigos, siglo XVII, ya casi iniciando el siglo XVIII, es cuando cae el último reducto maya. Y esto ocurre 70 años después de la llegada del capitán español Francisco de Montejo a esta región de Yucatán. Pues imagínense nada más, amigos, todo lo que tenemos que aprender de la parte histórica, ¿sí? Y bueno, pues los mayas tenían una organización social y político-administrativa muy marcado, y de la misma manera pues trabajaban lo que era su economía, el comercio, el trabajo era un tributo completamente. Y bueno, pues la religión y las ciencias y artes, en las que incluyen pues el calendario, las matemáticas, son temas muy profundos y muy interesantes que, si les parece bien, trataremos en el siguiente bloque, y dejaremos el último para recomendaciones turísticas. Y el domingo pues estaremos hablando de mitología maya, no solo la creación del Popol Vuh, sino bueno, algunos otros mitos muy interesantes. Continuamos, amigos.
Aquí estamos ya, amigos, visitando la región maya. Les juro que está bellísimo todo. Seguramente ya lo saben. Los que no han tenido oportunidad, vengan en serio. Y los que se encuentren aquí, pues no dejen de disfrutar este bellísimo estado de Quintana Roo. En la organización social de los mayas, porque estamos hablando de ellos y bueno, continuamos con nuestro tema, la estratificación social se basaba en el parentesco, de tal manera que, bueno, no indicaba esto que ellos formaran una sociedad igualitaria, porque sus clanes se dividían en linajes, que eran estos grupos de familias, y los había inferiores y superiores, según estuviesen pues más o menos, alejados del antepasado fundador. De forma que los descendientes directos del hijo primogénito del creador del clan, pues eran los que ocupaban la posición social más elevada. Y los linajes procedentes de los primogénitos de sus hermanos, la escala inmediatamente inferior. Y esto ocurría sucesivamente. En términos socioeconómicos, podemos decir que el grado de relación con la línea directa del antepasado daba pues origen a algunas castas, o sea, en realidad auténticas castas. Existe entre los mayas una pirámide de castas que eran bastante cerradas y que condicionaban totalmente la vida de la persona, dependiendo pues el lugar que le correspondiese dentro de dicha casta. La pertenencia a un determinado linaje obligaba al individuo no solo a contraer matrimonio con un personaje, o bueno, con una persona de su mismo linaje, sino que además le impedía cualquier tipo de movilidad social y le forzaba a vestir de una manera determinada, ejercer una profesión que era la destinada para el clan y vivir de acuerdo con la conducta que se les había prefijado. O sea, para que se den una idea. Entonces, la sociedad maya estaba claramente estratificada y rigurosamente señaladas todas sus actividades. La cultura de los mayas estaba basada en reyes dioses, sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y campesinos. Los agricultores mantenían a los parientes nobles con sus cosechas, construían los templos y los palacios donde vivían. Peleaban en las guerras y debían entregar de tiempo en tiempo pues algunas ofrendas para los dioses. A cambio de ello recibían una pequeña parcela pues de 4 o 5 hectáreas, ¿sí?, que se daban en usufructo, así como el derecho a levantar una pequeña choza en un lugar que, bueno, pues dependía, por supuesto, como puede saberse, de la posición social de la familia. Los esclavos se encontraban al margen del sistema de parentesco, pero de hecho ellos sí estaban incluidos en dicho sistema. Los hijos de los Pentakov nacían esclavos. Las razones que conducían a la esclavitud pues no diferían mucho de lo que sabemos de los griegos, así como de los romanos: la guerra, la delincuencia o el nacimiento. Entonces, si perdían la guerra, eran esclavizados; si cometían algún delito, eran esclavizados; y si nacían, lo cual era pues totalmente injusto, porque no habían tenido ni siquiera una oportunidad ni de defenderse ni de delinquir, pues era simplemente haber nacido de otro esclavo. El sistema entonces, pensado para comunidades agrícolas que fuesen autosuficientes, se modificó a medida que el crecimiento general creaba nuevas necesidades. Había castas secundarias, como la de los comerciantes o los guerreros, y se desarrollaron con tanta rapidez que se cree que incluso pudieron llegar a poner en peligro lo que se conocía tradicionalmente como el orden social. Al respecto, pues resulta muy importante señalar que los mayas,
y esto en contra de la creencia popular, pues no fueron un pacífico pueblo de campesinos regidos por intelectuales, sino una sociedad tan guerrera como cualquier otra, ¿sí? O sea, sí tenían guerras, no se distinguían por ser tan guerreros como los toltecas, pero recordemos que hay una gran influencia, primero teotihuacana y después tolteca, y que los toltecas eran el pueblo guerrero mesoamericano por excelencia, ¿sí? Entonces es algo que no debemos omitir. En la organización político-administrativa, pues el gobierno de la comunidad maya, pues recaía, como les mencioné, en ese linaje principal que monopolizaba las tareas administrativas, pero y principalmente las religiosas. Los descendientes del antepasado fundador eran verdaderos dioses vivientes que ostentaban ya el mando del poder político, así como el económico, judicial y militar en toda la comunidad. Y como tales, pues tenían el derecho a ceder a sus hermanos y sobrinos los cargos políticos de mayor responsabilidad. Por ende, estamos hablando de comunidades con un gran nivel de nepotismo. El omnipotente poder del Halash Winik, que era el hombre verdadero, también denominado Ahau, que era el Señor, pues emanaba de su papel de intermediario entre sus parientes superiores, que ellos le llamaban parientes superiores a los dioses, y sus parientes inferiores, que eran los hombres. Entonces, los gobernantes mayas se colocaban dentro de la casta social como cercanos a los dioses, pero también superiores a los hombres. Esto es un punto intermedio, no solo en el ámbito religioso, sino también en el ámbito militar. Algo muy importante es que el cargo se heredaba de padres a hijos, pero si el ajau o señor moría sin descendencia masculina, el título pasaba a las mujeres. Ellos no tenían problema con esta parte. Y si tampoco dejaba hijas por algún motivo, el cargo era heredado por el hermano de mayor edad, lo cual conducía a una profunda remodelación de los diversos linajes pertenecientes a dicho clan. El Halash Winik controlaba, ya saben, el hombre verdadero, controlaba la vida de la comunidad desde la capital del distrito y lo hacía pues ayudado por el resto del linaje gobernante. Los Batabov, que se encargaban de administrar los centros secundarios subordinados, presidían asimismo el consejo comunal y supervisaban la recogida de tributos y de la impartición de justicia. En épocas de guerra, los Batabov debían ceder su autoridad al Nakom, que era un jefe militar supremo que gozaba de plenos poderes durante un periodo de tiempo que no fuera superior a los 3 años, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece, amigos? Esto es verdaderamente impresionante con respecto a su manejo de la política y de la organización social. En la economía, bueno, pues ellos sacaron el mayor provecho y rendimiento de sus tierras, eran agricultores principalmente, nuevamente hacemos hincapié, organizados por medio del linaje familiar, ¿sí? Y entonces, bueno, dependiendo la familia que pertenecían o a la que pertenecían, pues era la tierra de las cuales o la cual se les proveía. Se distribuía en función de las necesidades de cada familia el tipo de siembra que debían tener. Las cosechas entonces quedaban en poder del campesino, si bien pues él debía entregar una gran parte al señor para contribuir al sostenimiento de esa familia dominante o la familia gobernante, si lo queremos ver en palabras contemporáneas. Y bueno, pues también tenían que dar un tributo que sirviera para la manutención del aparato burocrático, que era una especie de impuesto, y la recompensa por esta cesión era doble. El linaje gobernante aseguraba la existencia de los campesinos aun cuando hubiese tiempos de crisis y algo muy importante también, al suministrarles alimento y ropa
que eran procedentes de los almacenes del Estado, pues efectuaban algunos ritos necesarios para atraer el favor de los dioses, de la lluvia y de la vegetación. Sí, entonces, bueno, otro punto importante era el comercio. Ellos tenían un gran incremento de la actividad mercantil, inclusive en Mesoamérica, pues ellos tenían el trueque que se llevaba a cabo con jade, sal, plumas de quetzal, entre algunas otras, pero también utilizaban productos locales, como era el cacao, el algodón, el hule, entre algunas otras. Tenían ellos, como les mencioné en este progresivo incremento de la actividad mercantil, la aparición de un sistema monetario muy, muy rudimentario que se basaba en el cacao, las cuentas de jade y más tarde en las hachuelas de cobre procedentes, según se sabe, del territorio ecuatoriano. Pues amigos, aquí estamos aprendiendo que los mayas además trabajaban como tributo. ¿Sí? El otro pilar de la economía maya pues era el trabajo personal, que estaba encauzado convenientemente y muy justificado con razones religiosas, y que proporcionaba pues mano de obra para erigir los grandes edificios públicos. Otra de los grandes rubros o áreas de estudio de los mayas pues es precisamente la religión. Los dioses poseían un poder limitado, no crean que eran todopoderosos, ni mucho menos. Existía un orden universal que era inmutable e incambiable. Nada ni nadie lo podía modificar. Y bueno, la postura más razonable era la de aceptar la autoridad absoluta de Kailash Winik, que, bueno, ya saben, este hombre verdadero o gobernante verdadero, que se le daba una doble naturaleza, que era la humana y la divina, y bueno, pues se buscaba el bienestar material. La principal deidad del panteón maya, por ejemplo, es Itzam Na, que es el dios creador y conservador de la especie humana. Asimismo, pues teníamos algunos otros dioses y la conformación de lo que es el origen de los mayas. Sí, entonces, si les parece bien, amigos, vamos a un pequeño corte. Regresando, continuaremos hablando generalidades de la religión para dar pauta para que el domingo nos escuchen con el tema de mitología y, bueno, darles recomendaciones turísticas de qué visitar cuando vengan a este hermosísimo estado de Quintana Roo. Y aquí estamos ya en nuestro último bloque de este hermoso viernes de turismo en Pura Vida Cultural. Y pues agradecida verdaderamente con la vida por tener la oportunidad de disfrutar y viajar por nuestro hermoso México y encontrarme en este momento en Quintana Roo. Algo importante que estábamos hablando de los mayas, pues era todo su orden, no solo económico, político, religioso, sino pues también social. Y bueno, en la parte ceremonial, los mayas no se limitaban a adorar únicamente a los dioses, sino que tenían actividades directa o indirectamente relacionadas con la contribución a la manutención de ese orden social. Ellos construían monumentos, realizaban ritos funerarios, sobre todo en honor de los gobernantes que ya habían fallecido. Asimismo, distribuían bienes, realizaban actos políticos como la entronización del Halak Winik, que era este hombre verdadero que dijimos que era el gobernante, bodas, nacimientos reales, etc. Y los rituales pues incluían sacrificios de hombres, también autosacrificios, ofrendas y algunas otras prácticas. Algunas de ellas pues se encontraban precedidas por el Akin, que era un sacerdote, y ya en situaciones tremendamente especiales por el Ahau, que era el sumo sacerdote. Y la casta sacerdotal pues incluía especialistas de varias clases, como el Ahaucan, que era el señor serpiente, que era un astrólogo, adivino y profeta, el Anacom, que era el encargado de los sacrificios humanos, y el Achilam, que era el adivino y quien acompañaba también al
Men, que era el curandero. Destacaron, por supuesto, en ciencias y artes, en aritmética, que nos legaron pues el cero. Esto incluía un concepto vigesimal que regulaba su ciclo agrícola principalmente. Y bueno, sabemos, aunque hay quienes dicen que en realidad viene de Arabia, tengo alumnos pues de Europa o de Asia, y en su formación académica a ellos se les enseña que el cero viene de parte de los árabes. Nosotros en Mesoamérica sabemos que viene de parte de los mayas porque la antigüedad es incluso mayor. Sin embargo, no podemos decir que este cero interpretado por los mayas haya llegado hasta Europa, sino que ellos lo reciben por medio de los árabes. ¿Sí? Así que no tiene mayor sentido entrar en un dilema de quién fue primero, sino que ambos lo hicieron a su manera y en su momento. Y sobre esta base, los sacerdotes mayas elaboraron un complejo sistema para medir el tiempo que regía el destino de los hombres y que incluso afectaba a los dioses. Y tenemos lo que era un calendario, bueno, el calendario maya, que también conocemos como calendario azteca. Ellos tenían dos grandes calendarios, el Solkin o ritual y el Hab o solar. El primero constaba de 260 días que estaban divididos en 13 meses de 20 días y que utilizaban para poder predecir el futuro de las personas, y además estaba relacionado, mejor dicho, con el ciclo agrícola. El segundo calendario, el llamado Hab, tenía 18 meses, de 20 días, lo cual nos daba un periodo de 360 días, más 5 días aciagos o nemótesis, que eran aquellos que se dedicaban pues para el sacrificio y para guardar. Y ya esto pues combinándolos se obtenía un ciclo de 52 años, conocido como cuenta corta. Además de este sistema de numeración y de conteo de los días y del tiempo, que era idéntico al que se utilizó por los aztecas, los mayas desarrollaron otro de mayor complejidad que denominaron serie inicial, y en el cual también se conocía como cuenta larga, y permitía contar el tiempo transcurrido desde la creación del mundo, que de acuerdo con ellos tuvo lugar en el año 320 a.C., y contabilizaban los días mediante unas unidades temporales y según su sistema de numeración. Me dirán, pero nos hablaste al principio, o mencionaste al principio, Lisa, el siglo X a.C., ¿cómo que ahora 320 a.C.? Hay quienes aseveran que allí inicia la cuenta y que en realidad pues tendríamos que hablar de todo este gran ciclo. Hay quienes dicen que estamos hablando en realidad del año 3200 antes de Cristo. Y bueno, pues para ello contabilizaban los días mediante unidades temporales y según este sistema de numeración, como les mencioné. Y dentro de los últimos aportes o los más significativos, pues está la escritura, que era otro gran logro maya, que tenía más de 700 signos que aparecieron o aparecen grabados en la piedra, y que también se tienen en códices, que ellos no las utilizaban de papel amate como ocurría aquí en el altiplano, sino que eran de fibra de maguey que estaban plegadas en forma de biombo. Y entonces, pues ellos lo que hacían era escribir esta grafía que no está del todo descifrada, y que se sabe que una parte es fonética y otra parte es ideográfica. Y ya en el terreno de las artes, algo que nos interesa muchísimo, que a mí en particular como historiadora del arte me fascina, pues es que los mayas aportaron un genial concepto de arquitectura, como les mencioné en el primer bloque, que fue la bóveda falsa, con algunas losas inclinadas, y que destacaron también en la escultura. Y bueno, en la pintura se conservan pocos vestigios, pero la seguridad del trazo es estupenda. Y bueno, pues si nosotros tenemos que preguntarnos ya después de toda esta parte histórica, ¿qué visitar? Y el día de hoy les voy a hacer las recomendaciones, no de toda la región maya, sino específicamente del lugar en el que me encuentro, que es Quintana Roo. Sí, entonces, las sugerencias me voy a centrar en 5 puntos principales, que son Cancún, Tulum, Playa del Carmen,
Cozumel y Puerto Morelos. Por supuesto que hay muchísimo más que ver, pero bueno, por cuestiones de tiempo y alcances y transportación, estos serían los que más les recomiendo. Cancún, pues evidentemente en la península, pues está ubicada en esta península de Yucatán, como se conoce a toda esta área, y bueno, tiene numerosos centros turísticos, la vida nocturna es inmensa. Tiene dos áreas distintas, el área del centro, que es mucho más tradicional, y la zona hotelera. La franja costera pues tiene hoteles de alto rango y de diversos niveles, clubes nocturnos, tiendas, restaurantes. Es un destino muy popular, ¿sí? Y en la calle comercial de la zona hotelera, que es el Boulevard Cuculcán, se encuentran pues también el Rey, que son antiguas ruinas mayas, y tenemos el Museo Maya de Cancún, que alberga diversos artefactos mayas. Aparte de nadar, pues hay actividades acuáticas populares como el buceo, el snorkel, mejor dicho, tener aquí pues una visita del arrecife mesoamericano, sí, y bueno, pues hay socavones conocidos como cenotes, y la navegación y las motos de agua son muy comunes, sobre todo en la tranquila laguna Nichupté. Los botes de alquiler para la pesca de profundidad, así como los transbordadores, pues realizan viajes frecuentes por todo el litoral hacia Isla Mujeres. Y pues aquí se encuentra el Parque Natural de Arrecifes, El Garrafón, y al sur de la ciudad está Xcaret, un parque ecológico denominado el mejor del mundo entero hace un par de meses, y tiene una temática, por supuesto, maya, y se encuentra también allí el Parque Acuático Xel-Há. Con respecto a Tulum, pues es una ciudad de la costa caribeña, y se conoce más bien por sus ruinas, que están muy bien conservadas en un antiguo puerto maya. Tiene una estructura de piedra llamada el castillo y se alza en la parte superior de un acantilado rocoso. Asimismo, pues las playas son de esta arena blanca y de un mar turquesa bellísimo, y cerca de las ruinas se encuentra el Parque Nacional Tulum, un área con manglares y cenotes. El parque pues tiene una fauna muy abundante, tiene cocodrilos de río, tiene tortugas bobas, y en el área que se encuentra alrededor de Tulum pues se sabe que es un destino muy popular para el buceo, ¿sí? Existen sitios mayas dentro de los ocelotes, también dentro de la reserva, y allí podemos encontrar algunos animales como manatís, ocelotes, algunos monos aulladores. Y bueno, pues al norte está Xel-Há. Referente al lugar en el que me encuentro ahora, que es Playa del Carmen, pues es un balneario costero que se ubica a lo largo de esta costa caribeña de la Riviera Maya y que pertenece, como ya saben ustedes, a Quintana Roo. Y aquí se puede bucear, hay también muchísimas tiendas, restaurantes, clubes nocturnos en lo que es la Quinta Avenida Peatonal, y también se pueden visitar de forma cercana estos socavones o cenotes, tomar sol, nadar, dar paseos en bote, en bicicleta, caminata al aire libre. Hay un puerto deportivo que es Puerto Aventuras, donde se practica la pesca y la navegación. Y bueno, pues aquí se incluye el Playacar, que es un club de golf, y el Manglar, que es otro club de golf, diseñados por Jack Nicklaus, que es un enorme parque ecoarqueológico, y que ofrece también excursionismo, cabalgatas, entrenamiento tradicional y pues mucha interacción con la vida silvestre. Respecto a Cozumel, pues es una isla mexicana, ¿sí? Y bueno, pues en su mayoría no tiene mucho desarrollo, es muy popular para los cruceros y para el buceo. Tienen que venir, amigos. En el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel hay estos puntos para bucear en torno a una sección del arrecife mesoamericano y de esculturas que se encuentran sumergidas en el Museo Subacuático de Arte Chancanab, que es un parque ecológico que rodea una laguna con cavernas submarinas.
¿sí? Asimismo, bueno, pues la playa Palancar y otras playas son ideales para nadar y para tomar el sol. Y finalmente, en Puerto Morelos, que es donde se está presentando la obra de teatro musical esplendorosa que es Rocco Falles, y donde, como ustedes saben, un socio y colaborador de Pura Vida Cultural, que es el primer actor Juan Antonio Edwards, se presenta, pues nos hacen esta invitación. Así que amigos que estén cerca, que piensen venir muy pronto a esta zona de Cancún y de Puerto Morelos, no dejen de visitar el Teatro del Naojade, y allí van a encontrar Rocco Falles. Vengan antes de que termine la temporada. Y bueno, Puerto Morelos es el principal puerto del estado mexicano de Quintana Roo y es cabecera de municipio. Y pues bueno, aquí la alcaldía ha preparado pues instalaciones portuarias para el manejo de carga suelta, con muchos contenedores también. El arrecife, que ha sido declarado Parque Nacional, pues forma parte de la segunda barrera arrecifal más grande del mundo. Es bellísimo, la playa es ideal para el buceo, para el surfeo también, para el snorkel, entre algunas otras actividades marinas. Y al sur de la entrada de la localidad se encuentra un espectacular jardín botánico, que es un santuario de selva maya de 65 hectáreas de extensión y que, bueno, se puede disfrutar allí flora y fauna, específicamente el mono araña y el cuatí. Y bueno, pues también hay boas, ocelotes y como atractivo principal los cocodrilos. Pues, ¿qué les parece, amigos? Hemos hecho un pequeño recorrido y continuaremos el domingo. Les recuerdo que soy su amiga Elisa González y soy Pura Vida Cultural. Hombre Nuevo Digital presentó Pura Vida Cultural con Elisa González. Nos escuchamos la próxima semana. Hombre Nuevo Digital transmite desde sus estudios en la Torre Presidente Reforma, Andrés Bello 45, Colonia Polanco, Ciudad de México. Hombre Nuevo Digital. Formación en valores para un mundo mejor. Estamos cerca de ti. Una estación de Hombre Nuevo México.